Mi nombre es Ana Inés de Abrú, psicóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires y creadora junto con mi esposo Julio, hace 45 o 50 años, de Conciencia Sin Barreras, una institución dedicada a la investigación, desarrollo y práctica de disciplinas de la conciencia. La conciencia es un misterio que siempre me atrajo y en la que traté de profundizar y desarrollar cada vez más. Y hoy nos reunimos para comentar acerca de un aspecto fundamental de la conciencia, que es la conciencia testigo. En algunas tradiciones lo llaman el yo observador, el alerta. Es esa parte de nosotros mismos, ese aspecto de nuestra conciencia que es capaz de mirarnos a nosotros mismos, estar presentes en aquello que desarrollamos cotidianamente. Estos son algunos de los aspectos de esa conciencia testigo, testigo sagrado. Cada tradición le da una denominación distinta, pero todos aluden a lo mismo, a esa instancia interior que funciona como un espejo limpio que puede mirar sin juzgar, como una máquina de fotos que saca fotos y no dice es lindo, feo, es bueno, es malo, es lo que es. Entonces, el espejo, cuando está sano, refleja. Esa es la parte de nuestra conciencia testigo que refleja lo que es en nosotros, en el mundo. Cuando ese espejo está empañado, está roto, ve la realidad en forma fragmentada. Entonces, veamos algunos de los aspectos de esa presencia o testigo en nosotros mismos y vamos a ir viendo algunas de las herramientas que hemos utilizado en Conciencia Sin Barreras para un mayor desarrollo de esa conciencia testigo, de esa presencia. Uno de los aspectos primordiales es el silencio. Normalmente, habitualmente, la palabra normal estuvo mal aplicada, habitualmente, porque lo normal sería, si vivimos más en coherencia con quienes somos, que el silencio esté más presente en nuestra vida. Y es algo que podemos ir cultivando cada vez más, darnos momentos de silencio, encontrar modos, ya sea en la naturaleza, con una música, con un momento de contemplación o de interiorización, de hacer más silencio, no estar identificados constantemente con los pensamientos que nuestra mente está emitiendo o con la emoción que en ese momento nos toma, ir cada vez más hacia la profundidad, como hacia lo profundo del mar, y encontrarnos con el silencio que realmente somos. Eso requiere una desidentificación de todos los contenidos que aparecen en la conciencia. Con los contenidos de la conciencia pueden ser deseos, pueden ser fantasías, pueden ser pensamientos, pueden ser emociones, pueden ser recuerdos. Es todo eso que se va moviendo y hay algo que puede ver eso que se va moviendo en forma permanente, o sea, algo que no se mueve en sí mismo y que es aquello que trasciende más allá de cuando dejamos este vehículo que es nuestro cuerpo físico, emocional y mental, eso que nos acompaña por distintas vidas, y ese es lo que distintas tradiciones espirituales llaman el recuerdo de sí, recordar quién realmente somos. Por eso la desidentificación de los contenidos de la conciencia nos llevan al encuentro con nuestra esencia primordial, con ese testigo, con esa presencia. Esto requiere la autoobservación, la capacidad de vernos a nosotros mismos. Después vamos a ver a través del desarrollo de la atención cómo podemos hacer esta posibilidad de vivir la vida que vivimos, pero que al mismo tiempo haya una instancia que nos mire a nosotros mismos. De nuevo, sin juicio, sin crítica, simplemente con curiosidad,
qué curioso esto que Ana Inés está haciendo en este momento, qué curioso esto que Ana Inés está sintiendo, sin siquiera cuestionarse, sin preguntarse más allá, porque eso es mucho el trabajo de la mente racional, el por qué, el para qué. Cuando estamos con el testigo, con la presencia, simplemente somos testigos de lo que es. Y es todo. Entonces, esta autoobservación nos lleva a ir soltando todo aquello con lo que nos hemos identificado antes, ya sean pensamientos, ya sean emociones. Vemos que está, es cierto, aparece, pero no nos quedamos identificados con eso. Dejamos que siga fluyendo. En el budismo muchas veces se alude a como las nubes en el cielo. El cielo es esa gran inmensidad quieta, serena, en paz, luminosa. Las nubes que aparecen serían como los contenidos de la conciencia. Y el testigo, a medida que lo vamos cultivando y lo vamos desarrollando, nos da esa posibilidad cada vez más de ver lo que es y de soltar, de desidentificarnos. Cuando es nuestra mente la que está actuando, enjuiciamos. La mente ve la vida como separada. Su tarea es discriminar, entonces está hecha y es una fantástica herramienta para ver, para percibir, para encontrarse con las cosas de la cotidianidad. Y la mente ve que yo estoy acá, el mundo está allá, como algo separado. Yo soy una cosa, el mundo es otra cosa. Yo interactúo con el mundo. Y entonces suelo decir, esto es lindo, esto es feo, esto me gusta, esto no me gusta. Siempre hay esa fragmentación. Cuando vamos cultivando la presencia, empezamos a ver que todo es una totalidad, que no hay esa separación, esa fragmentación, que es producto de ver la vida desde la mente racional, pero cuando cada vez tomamos más conciencia que la mente racional es solo una herramienta más entre todas las que tenemos, y acá nos ayuda mucho la intuición, a ver esa totalidad. Y entonces, desde este testigo sagrado, de esta presencia, cada vez estamos más en el ahora, en este momento y en esta situación. Nuestra mente deja de estar en el pasado, con todos los recuerdos, que a veces remordimientos, a veces nostalgias, deja de estar en el futuro, en las expectativas de lo que será, como quisiera que sea, deja de estar en los diálogos internos con las otras personas, deja de estar en las historias que me cuento acerca de quién soy, de mí mismo, simplemente está en el aquí y ahora, en esto que estoy viviendo. Todo esto es producto de la autoobservación, del recuerdo de sí, de aceptar eso, el no enjuiciamiento. Esto me ayuda a mantenerme cada vez más centrado. Cuando vienen temporales en la vida, cuando vienen vientos fuertes y huracanes, si he ido cultivando esta presencia, puedo estar más centrado, más parado, en un punto donde, si bien todo me afecta, si hay un duelo que hacer, se llora y se lamenta y se duele, pero no dejo de ser yo misma, no dejo no pierdo mi centro. Por eso en el Consejo de Paz, cada vez que empezamos una plenaria o actividad conjunta, siempre hacemos esa centración al principio para poder estar todos juntos en el presente, en el aquí y ahora, y tener esa reunión conjunta desde una parte más central, más íntima de cada uno. Y el testigo sagrado también, al recordarnos quiénes somos, nos ayuda a elegir pensamientos y acciones que estén alineadas con la vida que queremos, a vivir cada vez más en coherencia con quien realmente somos, con esa esencia que es amor, que es sabiduría, que es paz. Entonces, el testigo es algo que vamos cultivando a medida que vamos creciendo en nuestro desarrollo espiritual, en el desarrollo de la conciencia. Y algo fundamental,
a lo que aluden todas las escuelas de conocimiento profundo del hombre, que aluden todas las tradiciones espirituales, siempre de distintas formas, con distintas palabras, pero todas coinciden en lo mismo, que es el desarrollo de la atención y el desarrollo de la percepción. El desarrollo de la percepción viene con esa amplitud de conciencia que nos da a ser cada vez más conscientes de la multidimensionalidad que somos y aprender a enfocarnos desde estos distintos lugares. Y el desarrollo de la atención es algo que vamos cultivando y que nos permite el desarrollo del testigo. Generalmente vivimos la vida desde una atención mecánica, con piloto automático. Sabemos que tenemos que llegar a tal lugar y si vamos en colectivo va nuestra mente pensando en lo que tenemos que hacer y en las cosas que dejamos sin hacer y todo lo que le hubiera dicho al otro y por qué no se lo dije. Y mientras el colectivo sigue andando y mientras nuestro cuerpo se está dirigiendo a ese lugar y no tenemos la atención puesta en eso que realmente estamos viviendo. Esto es una atención mecánica. De repente puede ser que pase una ambulancia con la sirena o algo que nos llame la atención. Entonces esa atención fue dirigida espontáneamente hacia ese algo. Nos sacó de la atención mecánica para ir a la atención espontánea y volvemos a la atención mecánica. Entonces un primer paso es aprender a dirigir nuestra atención conscientemente hacia un foco, hacia un propósito, hacia eso que queremos, que estamos viviendo en ese momento. Esta es la atención dirigida. Deja de ser mecánica, somos nosotros como conductores, como esencia, que estamos enfocando consciente y voluntariamente nuestra atención hacia algo. Esto es lo que nos permite seguir desarrollando la atención plena, mindfulness, que está muy de moda, o lo estuvo, en donde nuestra atención está dirigida al objeto, está dirigida hacia lo que hacemos, hacia la actividad que estamos desarrollando, hacia algo que estamos mirando. Pero al mismo tiempo hay una parte de esa atención que se dirige hacia nosotros mismos, hacia esa autoobservación que hablaba antes, de vernos a nosotros mismos en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, en el momento en que estamos haciendo lo que hacemos. No estamos perdidos en lo que hacemos, sino que estamos con total atención hacia lo que hacemos y al mismo tiempo total atención o lo más posible hacia nosotros mismos. Que eso va a dar paso al siguiente momento, que es la atención plena, la presencia, donde tenemos atención al objeto, atención a nosotros mismos y a la interrelación, al todo en que estamos insertos el objeto y nosotros mismos. Todas las tradiciones, como les decía, concuerdan en la importancia de estos dos factores, que es el desarrollo de la percepción y la atención. Y estas son algunas de las herramientas que utilizamos en Conciencia Sin Barreras, que fuimos desarrollando a través de tantísimos años para el desarrollo del testigo. Estas, por ejemplo, son planillas de registro para ir cada vez más siendo más consciente de esto otro que somos, de no estar perdidos en la mecanicidad. Esta es una planilla de contacto con los propios deseos, planillas de registro de comunicaciones conflictivas, en donde las planillas nos ayudan a tomar cada vez más en cuenta cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras emociones, los deseos, cuáles eran las expectativas, en el caso de, por ejemplo, comunicaciones conflictivas. La primera columna es descripción de la comunicación de conflicto con otras personas, tratando de verla objetivamente, sin juzgarla, simplemente tratando de describir lo más objetivamente posible
cuál es esa comunicación conflictiva. La siguiente columna es qué sensaciones, emociones tuviste en ese momento. La tercera es cuáles son los deseos, necesidades, expectativas y o valores insatisfechos que hay detrás de esos sentimientos. La siguiente es qué acciones concretas esperabas que hiciera la otra persona para satisfacer tu necesidad. Y la otra, cómo podrías haber expresado tu pedido de modo de que fuera satisfecho y no generara conflicto. Doy como ejemplo una de las tantas planillas de registro. Esta es otra de las herramientas que son las cartas metafóricas, asociativas y evocativas. También se conocen como cartas Kesem o cartas O, porque las primeras que aparecieron eran las O, que son imágenes más palabras, que están aquí abajo, donde las imágenes ayudan, estimulan la imaginación, la creatividad, la intuición, y la palabra que sirve de marco va más dirigida al hemisferio izquierdo. Al unir uno con otro, ayuda a esa integración o ese trabajo conjunto. Sí, es muy interesante el trabajo con cartas, hay distintos tipos de mazos. Muchos las llaman cartas O porque son las primeras de este tipo que aparecieron. Y el O es tanto por O de sorpresa, porque muchas veces uno sale muy sorprendido de lo que las cartas están mostrando, que no son cartas del tipo de tarot o del tipo profético, sino que permiten la asociación y evocación de recuerdos personales. Las cartas no tienen una interpretación fija, simplemente ayudan a que salga eso, es como un diálogo con el inconsciente. Entonces el O es de sorpresa, y también lo O porque el círculo alude al hemisferio derecho, la H con sus líneas rectas más a la izquierda, entonces como una integración de las dos. Y en una época había 18, yo creo que ahora debe haber más mazos de las cartas O. Pero también fueron apareciendo otros tipos de cartas. En Israel están muy en boga y han salido varios mazos, en Noruega. Estas nacieron en Alemania y se usan mucho también en Estados Unidos, y acá cada vez se están usando más también las cartas personas, donde uno puede elegir tanto personajes externos, o sea, mamá, papá, hijo, amigos, la sanga, o puede elegir personajes internos, estos distintos yoes internos que muchas veces dentro nuestro crean conflicto o se conocen poco entre sí. Y son también con símbolos que aluden a los vínculos, tanto entre esos personajes internos como externos. Las cartas eco, que son menos representativas, más simbólicas, que ayudan en las emociones, en los deseos. Hay muchas más, yo las traje acá algunas como ejemplo nomás. Otra de las herramientas es la caja de arena. Fue creada por una discípula de Jung, Dora Kalf es el nombre, en donde intenta estar representado en este armario, intenta estar representado todo lo que existe en el universo. Lindo, feo, roto, sano, absolutamente todo, o sea, de lo más material, autos, elementos de la casa, pasando por personas, personajes míticos, ángeles, objetos de distintas tradiciones espirituales, de distintas religiones, plumas. Es infinita la cantidad de... acá se ven más claras también. Es infinita la cantidad de miniaturas que componen, que dan la posibilidad de trabajar con la caja de arena. Es una caja de 50 por 70 con arena, en donde se pueden crear lagos. Miren, las mamushkas, que aprovecho que están acá,
porque es un buen ejemplo de lo que es el testigo. Las mamushkas las conocemos, son esas muñecas dentro de muñecas, dentro de muñecas, dentro de muñecas. Entonces, si uno va abriendo y sacando muñecas sobre muñecas, uno puede ser testigo de uno mismo, pero también puede haber un testigo del testigo de uno mismo, y un testigo del testigo del testigo de uno mismo. O sea, uno va creciendo en el testigo y teniendo visiones cada vez más amplias. Imaginemos, por ejemplo, la visión que tenemos desde una vereda, desde una calle, en donde podemos ver autos, podemos ver personas, podemos ver los árboles, escuchar los pajaritos, pero si uno se sube a un edificio alto y va a la terraza y mira desde allí, tiene una visión de todo lo que al mismo tiempo. Incluso puede ver que si viene un auto por una vereda y por una calle y está viniendo un auto por la otra y no paran, puede ver que van a chocar. O sea, esa visión que tiene el testigo, cuanto más nos elevamos y más se expande, más grande es la visión. Me acordé ahora porque vi la mamushka acá y es una buena metáfora, ¿no?, del crecimiento del testigo. Y este es el nuevo espacio que abrimos en Conciencia Sin Barreras, que se llama Ludoconciencia, del autoconocimiento a través del juego, a través de la experiencia lúdica. Desarrollamos distintos juegos de autoconocimiento y facilitamos el encuentro con personas con inquietudes similares, con búsquedas, para jugar estos juegos que son juegos transpersonales, juegos con sentido. Este de aquí es el laberinto, juego iniciático para la creación de un nuevo mundo, que es el primero que desarrollamos, nació en la época de la pandemia, y que lo creé con la colaboración de una médica amiga, la doctora Dicho, y que realmente produce encuentros muy agradables, muy fructíferos. Este otro juego se llama Psique, que fue creado por un psicólogo mexicano, que integró distintos juegos como el Lila, el I Ching, distintos juegos de sabiduría. Tenemos otros juegos también, algunos están todavía en diseño, y es una forma de llegar al autoconocimiento, de desarrollar el testigo, y de una forma más sutil, no sé si es la palabra, más liviana, menos estructurada, menos formal, que lo que normalmente las religiones y Conciencia Sin Barreras también ha hecho durante tantísimos años. Dentro, entonces, siguiendo con las formas de desarrollo de la conciencia, están todas las prácticas espirituales o prácticas contemplativas, que pueden ser tanto de orden físico, como las danzas circulares, por ejemplo, ejercicios respiratorios, los ayunos, las posturas como en yoga, el tai chi, qigong, todo este tipo de prácticas que llevan a una mayor expansión de conciencia, o pueden ser de tipo discursivo, como es el diálogo, o el diálogo con el ser interno, con el maestro interior, o la oración en forma discursiva, o pueden ser de tipo intuitivo, como es la meditación, la contemplación, todas destinadas a producir una transformación en el desarrollo de la conciencia. Esta me gustó porque me pareció también muy gráfico. Es del Center for Contemplative Mind de Estados Unidos. El tema es que cuando yo empecé con esta búsqueda, tratando de
buscar explicación a mis propias inquietudes, era una época en que lo transpersonal todavía no, acá en la Argentina no había llegado. Entonces yo viajaba a Estados Unidos, a San Francisco, sobre todo en aquel momento. Les hablo de 50 años atrás, qué sé yo, ya más también. Entonces ahí fui tomando contacto con distintos centros, con distintas, como Esalen, por ejemplo. Yo no sé si siguen estando, pero eran ya personas, Ramdas, me acuerdo, eran Grof, se hicieron los primeros congresos de psicología transpersonal, en Brasil también, en Manaus, un congreso, y los poquitos de acá que estábamos en esta búsqueda, viajábamos a nutrirnos afuera. Entonces por eso mi contacto con IONS, mi contacto con estos distintos centros. Me gusta esta imagen porque fíjense que las raíces de este árbol simbolizan las dos intenciones que son la base de todas las prácticas contemplativas, que es la comunión y conexión y la conciencia. Esto es lo que la savia que nutre el tronco y las ramas. Cada rama representa una agrupación de prácticas. Por ejemplo, prácticas de quietud, que se centran en aquietar la mente y el cuerpo para desarrollar la calma, el silencio, para desarrollar el foco, la concentración. Las prácticas generativas, que pueden venir en muchas formas diferentes, pero comparten la intención común de generar pensamientos y sentimientos, como pensamientos de devoción y de compasión, es lo que crean nosotros. Bueno, así cada una de las distintas ramas agrupa una serie de prácticas. Y bueno, maravillosamente esto que se había hecho de vanguardia en aquel entonces fue creciendo, cada vez se fue masificando más, no sé si es la palabra correcta, pero haciéndose cada vez más común y más integrado a la vida de todos. Hoy todos sabemos qué es meditar, no se mira con tanto recelo a alguien que medita. Aprendimos que la espiritualidad no solo pasa por la religión, que hay también otras formas de espiritualidad más allá de las formales y estructurales. Aprendimos que la práctica no solo es la práctica formal, donde uno se sienta a meditar a determinados momentos, sino que está también la práctica informal, donde uno en la propia vida va cada vez cultivando más el testigo, cultivando cada vez más la compasión, el amor, el servicio. Así que aquellas primeras semillas fueron dando sus frutos y hoy Sembradores sigue dando semillas para futuras siembras y futuros florecimientos. Les agradezco haber compartido este tiempo juntos y seguimos en el camino de transformación. Muchas gracias.